Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador, amigo fiel. Consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró con sus Heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo por siempre siempre. reinaré. Sí, te seguí. Dicha Maldita. inmortal allá tendré Con con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Casi te caes. ¿Vas a tomar foto? Sí. Vamos a pasar un programa para niños. ¿Qué te parece? Para niños, para jóvenes, para varones, para damas. Porque la cuarentena se va a ampliar. Mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador y amigo fiel es Jesús. Oye, cuidado que se caiga la cámara, no nos mucho. Bueno, hermanos, buenas noches, Dios los bendiga mucho. Vamos a empezar con el servicio de esta noche y, como siempre, empezamos con los saludos. Saludos a los hermanos. Antes de eso, obviamente, reciban saludos de la Iglesia Bautista Victoria de Santiago de Chile. Está ubicado en Maipú. Entonces, saludos para todos los hermanos que están viéndonos de Perú. Siempre nos ven, tenemos una buena audiencia de hermanos en Perú. Y de hecho, en la tarde hablaba con, anteanoche, anoche y hoy día hablaba con varios de ellos. Estaba hablando y muy interesante, tenían muchas consultas acerca de la ley y de todas las cosas. También un saludo hay hermanos que nos ven de Estados Unidos y obviamente también de diferentes lugares de Chile, ¿no? Un saludo para los hermanos que nos ven en Copiapó y bueno, en Iquique
en diferentes lugares. Muy bien. En cuanto a los consejos, hermanos, ya sabemos, como creyentes durante esta cuarentena, lo que tenemos que hacer es obedecer a las autoridades. Ya hemos leído Romanos capítulo 13, dice claramente que hay que obedecer a las autoridades. No estamos nosotros para rebelarnos contra ellos, ¿verdad? Y también guardar la cuarentena, si, como corresponde. Si salimos, salgamos por algo necesario, ¿no? A hacer compras al supermercado, a la feria, qué sé yo, o a la farmacia, o a un centro médico. No se nos ocurra ir a pasear, ¿entiende? Y obviamente también tomar las precauciones que corresponden, como lavarse las manos y todo lo que nos indican los médicos, ¿verdad? Muy bien. Sobre nuestros deberes como creyentes, ya sabemos, durante este tiempo es una oportunidad para pasar orando. Entonces podemos orar en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿verdad? Y ya hemos hablado también sobre esto. Orar es conversar con Dios, hablar con Él, ¿verdad? Y nuestras oraciones, en la mañana hablamos un poco sobre esto, ya no tienen que ser superficiales, sino unas oraciones más profundas, oraciones intensas, como las de Ezequías en el libro de Isaías capítulo 38. Y también otro deber que tenemos es leer las Santas Escrituras, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Más que simplemente leerla, estudiarla, escudriñar las Escrituras, dice Juan 5:39, ¿verdad? Y hay que meditar en las Escrituras. Hablamos de esto también hace como 3, 4 domingos atrás. Hablamos sobre que hay que, hay que escudriñar las Escrituras, o hay que meditar en las Escrituras, ¿verdad? Necesitamos meditar en las Escrituras. Entonces, también otro deber como creyentes es compartir el Evangelio. Entonces, en esta ocasión podemos compartir el Evangelio aprovechando las redes sociales como Facebook, WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Entonces ya hemos visto que hoy muchas personas están más sensibles. Como les decía, yo he hablado con varias personas en Perú que dejaron de congregarse por muchos años y bueno, ellos están más sensibles por este tema y muy fácilmente se les presenta el Evangelio y muchos de ellos se rinden al Señor Jesús, ¿verdad? Y también en cuanto a nuestras responsabilidades como miembros de la Iglesia Bautista Victoria, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos corresponde asumir en este tiempo, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto, ya hemos hablado sobre esto, la hermana Paulina, los domingos, ella está siempre en la iglesia, en la tarde, así que todos pueden acercarse y cumplir con lo que corresponde. Y también otra responsabilidad como iglesia tenemos todas las noches a las 10 de la noche, nos ponemos de rodillas o nos sentamos en familia y oramos. Entonces, en esta ocasión ya sabemos, el texto guía para orar es el Salmo capítulo 22, versículos 21 al 31, ¿verdad? A ver, voy a decir versículos 21 al 31. Eso es el texto guía que nos corresponde esta noche. Entonces ya sabemos, leemos, cada miembro de la familia lee un versículo así, de manera alternada, ¿verdad? Y al final compartimos qué es el versículo que nos ha impactado y de acuerdo a eso oramos y tenemos los motivos de oración, ya sabemos, oramos por la iglesia, oramos por este problema de la pandemia, porque no se propague, no haya más contagiados, no hayan más fallecidos, que Dios dé consuelo a muchas personas, que personas acepten a Cristo como su Salvador personal. Y también hay mucha gente sin trabajo que la está pasando muy mal y no tienen para comer. Entonces, todas esas cosas son motivos de oración. Y otros motivos de oración que ya se les ha escrito por interno, ¿no? Por quienes debemos orar, ¿verdad? Hay también, hace como 2 o 3 días hablé con el hermano Mar Cáceres, que él ya está bien, y él agradece a las oraciones que se han elevado y que obviamente Dios ha respondido a esto. Entonces él ya está saliendo adelante.
Y también, bueno, eso es lo que, perdón, los avisos. No se olviden, los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Los martes 8:30 de la noche y los jueves 8:30 de la noche estamos saliendo al aire con diversos estudios, ¿verdad? Los domingos en la mañana hemos estudiado el otro día sobre el arrebatamiento, hemos estudiado, en la mañana estudiamos sobre, en el tiempo que nos resta, qué es cómo debemos conducirnos, ¿verdad? Entonces, les animo a que estemos escuchando la palabra del Señor. Muy bien, en esta noche, como estamos viendo los domingos en las tardes, el libro de los Salmos, en esta noche quiero compartir el Salmo capítulo 14. El otro día vimos el Salmo 11, vamos, los salmos cortitos estamos viendo, ¿verdad? Salmos que tienen 6 o 7 versículos, ¿entienden? Entonces, en esta noche vamos a hablar un poquito acerca del Salmo capítulo 14, acerca del tema. Este salmo habla, o mejor dicho, describe al hombre caído, al incrédulo, y obviamente a un Dios fiel, ¿entiendes? Entonces vamos a hablar de eso. Entonces empezamos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, agradecemos tus bendiciones y pido, Padre Celestial, que tú otra vez, Señor, hables a nuestros corazones. Tomes esta porción de tu escritura, Señor, y tú nos hables. Que seas claro, Señor, habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Si alguna persona que no te conoce, Padre Celestial, en esta noche haga la decisión de aceptarte como su Salvador personal. Y si hay hermanos o hermanas que están alejados de ti esta noche, hagan la decisión, Señor, de volver a la comunión contigo. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a servirte de corazón. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos al Salmo capítulo 14 y obviamente ahí habla, ¿no?, de la necedad y corrupción del hombre. Entonces, este salmo obviamente fue escrito por David, o por lo menos se cree que David fue el que escribió este salmo. ¿Entiende? Entonces, como les decía, en este salmo, por ejemplo, vamos a ver dos cosas: la triste condición del hombre que rechaza a Dios, y luego también, en segundo lugar, vamos a ver en este salmo el deseo de la salvación del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, entonces empezamos acá. Y yo voy a leer y después vamos a ir explicando versículo tras versículo. Muy bien, Salmo capítulo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová desde los cielos, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Dice, ¿dónde estamos? Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Muy bien, entonces empezamos acá. Como les decía, este tema está tratando del hombre caído y de un Dios fiel. Primero vamos a hablar la triste condición del hombre que rechaza a Dios, ¿verdad? Entonces, empezamos con este análisis que hace el salmista sobre el hombre que rechaza a Dios, ¿no? Y empieza así: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Claro, el que niega a Dios definitivamente va a empezar a hacer, o se va a corromper, y va a empezar a hacer obras abominables, y no va a hacer el bien, ¿no? Si no me equivoco, Albert Einstein explicó alguna vez, cuando alguien le preguntó: si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Y él le respondió: no, la maldad simplemente es la expresión de la falta de Dios en el corazón del hombre. ¿Entiende? Entonces, cuando el hombre no tiene a Dios, o cuando el hombre no reconoce a Dios,
evidentemente va a caer en cualquier tipo de doctrina que es contraria, y especialmente en la inmoralidad. De todas las corrientes inmorales que existen hoy en día, son aquellas que insisten que Dios no existe. Entonces, ¿por qué insisten en que Dios no existe? Porque si ellos admitieran que Dios existe, entonces tendrían que dejar su inmoralidad. Pero no pueden dejar su inmoralidad, no quieren dejar su inmoralidad porque es su religión, es su doctrina, es su negocio, ¿entienden? Entonces ese es el punto. Entonces, el hecho de la existencia de Dios no es un aspecto del intelecto, sino es un aspecto de la moral. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque cualquiera que analizara fríamente desde el punto de vista intelectual simplemente llega a la conclusión de que Dios hay. Y hay pruebas irrefutables para mostrar que Él existe, ¿verdad? Muy bien. Entonces empezamos. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces el salmista miró a aquellos que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran necios. Ahora, la idea detrás de la antigua palabra hebrea traducida para necio es más moral que intelectual. No es lo que le estoy diciendo. No es que el que dice que no hay Dios, no es que no sea inteligente, sino es necio en el sentido de que es inmoral. Eso es lo que quiere decir. Entonces, primero se puede decir que el necio habla de que no hay Dios. Esto es, no hay Dios para mí. Así que actúa conforme a su convicción, ¿verdad? Porque no le conviene aceptar que Dios existe. En segundo lugar, el salmista dice esto debido a la evidencia de que hay un Dios, evidencia tanto en la creación como en la conciencia humana. ¿Sabes lo que dice el Salmo capítulo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué significa eso? Uno simplemente puede observar la creación, observar las estrellas y llegar a la conclusión de que detrás de toda esa maravilla hay una mente suprema. Punto. ¿Entiende? Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y no solamente está hablando de la creación, o la evidencia tanto en la creación, sino también la conciencia humana, ¿verdad? Que Pablo, por ejemplo, describe en Romanos capítulo 1. Entonces, el hecho de que algunos hombres insisten en negar la existencia de Dios, no borra a Dios del universo. Pero esto habla de su propia posición como necios, así como escribió Pablo en Romanos 1:22 cuando dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Entiendes? Entonces, eso, porque algunos piensan, no, las cosas se han creado así porque sí. No es así. Todo lo que ha sido creado por una mente, ¿verdad? No hay nada que exista en el universo que no haya sido creado o que haya sido hecho por una mente. En tercer lugar, la palabra hebrea para necio en este salmo es naval. Y esa palabra naval dice, implica una perversidad agresiva, ¿verdad? Entonces, en cuarto lugar, el hombre que niega a Dios es un necio debido a que niega lo que es plena y absolutamente evidente. ¿Entiendes? En segundo lugar, cree en el tremendo efecto y niega la causa. O sea, tenemos que entender que todo efecto tiene una causa. Es fácil, es bien sencillo. Cuando tú ves, por ejemplo, una casa, tú sabes que perfectamente que esa causa es el efecto, perdón, esa casa es el efecto de una causa, ¿verdad? O sea, a esa casa alguien lo edificó, alguien lo construyó, aunque tú no lo conozcas. Entonces, pero si solamente crees, wow, qué casa tan bonita, seguro explotó y quedó como una casa. Entonces ese es el problema, cuando creen el tremendo efecto y niega la causa. También, dice el hombre es necio debido a que niega la autoridad moral en el universo. Cree únicamente en lo que se puede probar por el método científico. Hay otros métodos para probar la existencia de... Por ejemplo, ¿cómo probamos que existió Cristóbal Colón? ¿Con el método científico? No, con el método legal histórico, ¿verdad? O sea, está en los libros de historia. ¿Cómo podemos probar que Dios existe? Primero, viendo el universo. Segundo, viendo la conciencia. Y tercero, viendo su palabra. Punto. Tan sencillo. Y también es necio porque rehúsa aceptar los múltiples argumentos poderosos de la existencia de Dios. En quinto lugar, hay muchos argumentos de que Dios existe, y esto es lo que voy a hablar acá. Por ejemplo, tenemos el argumento cosmológico, que quiere decir que la existencia en el diseño del universo significa que debe haber un Dios que la diseñó. El argumento teleológico,
La existencia el argumento cosmológico es la existencia del universo significa que debe haber un Dios creador. El argumento teleológico, la existencia en el diseño del universo significa que debe haber un Dios que la diseñó. El argumento antropológico, la naturaleza y el carácter único de la humanidad significa que debe haber un Dios que quiere establecer relaciones. Y el argumento moral, la existencia de la moralidad significa que debe haber un Dios que gobierna, ¿verdad? Entonces, y todos los movimientos, los últimos movimientos abortistas, etcétera, feministas, que son inmorales y como tales tienen que negar la existencia de Dios. Muy bien. 2. Dice el necio en su corazón, el hombre que niega a Dios no solo tiene problemas por las objeciones intelectuales de la existencia de Dios, en su corazón desea que Dios no exista, a menudo por razones morales. Primero, por ejemplo, en San Juan capítulo 3, versículo 20, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo lo explica? Dice, porque todo aquel que hace lo malo, ojo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, los corruptos. ¿Les conviene venir a la Biblia? No les conviene venir a la Biblia, porque si vinieran a la Biblia tendrían que dejar toda su corrupción y perder mucho dinero. Entonces, más fácil, entre comillas, para ellos es negar que Dios existe. O, por ejemplo, la gente que cree en el aborto. Ellos tienen que negar a Dios. ¿Por qué? Porque no les conviene. Por eso estoy diciendo, no les conviene creer en Dios. Entonces es un asunto moral, no intelectual. ¿Y por qué no les conviene creer en Dios? Porque si creyesen en Dios, entonces dejarían esa corriente abortista. Y todos los males que existen, ya no vamos a hablar de ellos. O un ateo, ¿me entiendes? O un adúltero, o un borracho, o un drogado, o un narcotraficante, qué sé yo. Entonces, por eso, ellos niegan la existencia de Dios, no por un asunto del intelecto, sino por un asunto de la moral. 3. Dice ahí, se han corrompido y hacen obras abominables. El salmista demuestra que el resultado de negar a Dios conduce a los hombres hacia la corrupción, hacia obras abominables. Eso es lo que les decía. Eso es lo que decía Einstein, ¿no? Que el mal existe en el mundo no porque Dios lo hizo, no porque Dios lo creó, sino justamente es por la falta de Dios en el corazón del hombre, porque el hombre no quiere reconocer que hay un Dios, ¿entiendes? Y todos los males que tenemos en el mundo está causado justamente por eso. Muy bien. Y 4, dice también, no hay quien haga el bien. Entonces el salmista miró hacia el panorama de la humanidad y concluyó que no hay quien haga el bien, que el hombre caído, o sea, el hombre sin Cristo, está tan desviado que por instinto no hace el bien, y aun el bien que puede hacer está atado a la maldad. Entonces, en otras palabras, nacemos tanto con la voluntad y capacidad de hacer el mal. Nadie le debe enseñar a un niño a hacer el mal, ¿verdad? El camino de menor resistencia usualmente nos conduce hacia lo malo, no a lo bueno. Y también, a menudo, es más fácil el animar a otros a hacer el mal en lugar del bien. Muchas de nuestras buenas obras están mezcladas con motivos egoístas e impíos. Vamos a ver también, en segundo lugar, hemos visto entonces el versículo 1. Ahora vamos a ver el versículo 2 y 3. El análisis del cielo en cuanto a la humanidad caída. O sea, Dios cómo analiza, cómo ve a la humanidad caída. Dice así, versículos 2 y 3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? No hay ni siquiera uno, imagínate. Entonces, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Mientras los hombres pudieran desear olvidarse de Dios, Dios jamás se olvida del hombre. Él siempre está observando al hombre, viendo desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Y obviamente Él tiene el derecho de mirar. ¿Por qué? Porque somos su creación. Entonces esto indica, primero, en el rechazo de Dios por parte del hombre, a menudo está en el deseo de que Dios simplemente, o sea, el hombre desea que simplemente Dios nos deje en paz, ¿verdad? O sea, esa es la razón que, no sé, pues en muchos países prohibieron, por ejemplo, el orar, prohibieron leer la Biblia, etcétera, etcétera. Y las consecuencias son obvias, son evidentes.
¿entiende? Entonces nuestros países, por ejemplo, están gobernados por gente incrédula, por gente atea, por gente que no clama a Dios. Y como consecuencia tenemos lo que tenemos. Tenemos corrupción, tenemos inmoralidad, tenemos todos los males, todos los males juntos. ¿Y cuál es la causa? La causa es no reconocer a Dios. Punto. Eso es lo que está hablando acá en este Salmo capítulo 14, ¿verdad? Entonces eso es lo que el hombre dice, que Dios nos deje en paz. Entonces este es un deseo obviamente imprudente, debido a que toda la vida humana depende de Dios, ¿verdad? Ahí está Hechos 17:28 o Mateo 5:45, ¿no? Y además este es un deseo imposible debido a que Dios tiene derechos de un creador sobre su creación. En segundo lugar, las palabras también nos recuerdan a Dios descendiendo del cielo para observar la necesidad de aquellos que edificaban la torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 5, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Pero también dice, Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cuando Dios mira abajo desde el cielo, una cosa que Él busca es si hay algún entendido o alguien que le busca a Él entre la humanidad. Y de hecho el hombre no es quien le busca a Dios, sino Dios es el que busca al hombre. La salvación no empieza con el hombre, la salvación empieza con Dios. Porque la Biblia dice, ¿quién nos amó primero? ¿Nosotros amamos a Dios primero? No, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Entiendes? Entonces, el plan de salvación, ¿quién lo planificó? Dios. ¿Quién lo estableció? Dios, allá en los cielos. El hombre pecó, el hombre no quería buscar a Dios, pero Dios mismo se hizo hombre y vino acá a la tierra para tomar nuestros pecados y morir en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, Dios es el que busca al hombre, ¿verdad? En segundo lugar, también nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre por su propia cuenta busque a Dios. Eso es lo que les decía. ¿Entiende? Entonces, el hombre no es el que busca a Dios. Dios es el que busca al hombre. ¿Entiende? Como por ejemplo, nosotros acá en Chile llegamos a conocer a Dios. Porque alguien trajo, ojo, no es que nosotros le buscamos a Dios, sino vinieron los misioneros, obviamente desde el siglo pasado, ¿no? Entre los primeros misioneros ahí encontramos ¿cómo se llama? Al Diego Thompson, al inglés, que vino y estableció acá las escuelas lancasterianas. Entonces Dios envió a este hombre, ¿para qué? Para que nos hablara de Cristo. Y así podemos ver en toda Latinoamérica, y así podemos ver en todas partes. El hecho de enviar misioneros a otras partes, ¿qué significa? Significa que Dios es el que busca al hombre, no es el hombre buscando a Dios. Entonces, y esos hombres enviados por Dios, ¿qué hacen? Les hablan de Dios, les hablan el Evangelio. Y cuando les hablan el Evangelio, muchos de esos hombres, ¿qué hacen? Muchos de esos hombres se rinden ante la predicación del Evangelio, ante el anuncio del Evangelio, ¿verdad? Y hay otros, obviamente, que lo rechazan. Muy bien. 3. También dice la Biblia, y todos se desviaron, aún se han corrompido. Cuando Dios mira, esto es lo que Él encuentra. Primero haya que el hombre se ha desviado y por lo tanto se ha corrompido. No, porque primero se desviaron o se echaron a perder. ¿Entiende? El hombre se echó a perder. 4 también dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Dios encuentra que no hay quien haga lo bueno, obviamente no hay nadie que haga lo bueno, ¿no? En el ADN del hombre está el hecho de hacer el mal. Y desde el día en que el hombre cayó. ¿Cuándo cayó el hombre? En el huerto del Edén, con Adán y Eva, ¿verdad? Ellos desobedecieron a Dios y cayeron. Y la muerte, dice el libro a los Romanos, entró por un hombre. Pero Dios le dio solución con Cristo. Con Cristo viene la vida. Y nosotros obviamente tenemos que poner nuestra fe a esa gracia que nos muestra Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y también vamos a ver algo, versículos 4 y 6, la defensa de Dios de su pueblo justo. Ahora, hay hombres justos, pero los hombres son justos cuando han puesto su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Romanos 5:1, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es el que defiende a la generación de los justos. Versículos 4 y 6 dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad?
que devoran a mi pueblo. Ahí está hablando de su pueblo, de los justos, de las personas que han aceptado a Cristo. Perdón, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. ¿Verdad? Versículo 5 dice, ellos temblaron de espanto, porque, ¿quiénes? Los incrédulos. ¿Por qué? Porque Dios está con la generación de los justos. Ahí está. ¿Ve? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Entiendes? Entonces eso. Y el versículo 6 dice, del consejo del pobre, o sea, de los justos, se han burlado, porque Jehová es su esperanza. Entonces acá vamos a ver un poquito en esta parte la defensa de Dios sobre su pueblo justo. Como decía, Dios defiende a la generación de los justos. Y ahí habla, repito otra vez el versículo, o los versículos que dicen, no tienen discernimiento todos aquellos que hacen iniquidad. O sea, no tienen discernimiento, claro, no tienen discernimiento porque son necios, ¿verdad? El salmista primero consideró la profunda caída del hombre, que ahora lidia con el destino del pueblo de Dios en un mundo caído. Y hoy día, por ejemplo, ¿por qué creen que quiénes son los más atacados en este tiempo? En este tiempo los más atacados son las iglesias evangélicas, son los creyentes. Aquí en Chile, como se nos llama, los canutos, ¿no? Nosotros somos los más atacados. Obviamente hay falsas iglesias, como en todo, ¿no? Así como hay falsos médicos, hay falsos periodistas, hay falsos mecánicos, hay falsos ingenieros, y también hay falsos pastores, hay falsas iglesias. Entonces, ¿qué hacen ellos? Obviamente esas falsas iglesias son usadas por Satanás para desprestigiar a todos los cristianos. Entonces, estos sujetos, ¿qué hacen? Toman esas falsas iglesias, ¿no? Y empiezan a criticar, no, que estos piden solamente diezmo, etcétera, etcétera. Pero somos miles de iglesias que no hacemos lo que ellos hacen porque somos los verdaderos hijos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, ¿pero ellos qué hacen? Ellos nos atacan. Hoy día, como les vuelvo a reiterar, la prensa encabezada por los globalistas o por los grupos de izquierda, ¿qué hacen? Atacan a los hijos de Dios. Claro, ¿y por qué los atacan? Los atacan por una cuestión no intelectual, sino por una cuestión de inmoralidad. ¿Por qué? Porque ellos son inmorales, ¿no? Ellos pertenecen a grupos abortistas, a grupos pervertidos, incluso quieren legalizar la pedofilia y todo eso. Entonces, para legalizar eso, obviamente, lo que impide la legalización de todas esas leyes absurdas y perversas, ¿quién es? La iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, por eso nos odian. Por eso dice, nos atacan como si comiesen pan, pero no se dan cuenta ellos que cuando nos atacan a nosotros están luchando contra Dios. Y de hecho, ¿se acuerdan cuando en Hechos capítulo 9, Pablo, bueno, no era Pablo, Saulo de Tarso, antes de convertirse en el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Estaba persiguiendo la iglesia. Pero ahí en todo el contexto vemos, dice, el perseguir a la iglesia era dar coces contra el aguijón. ¿Y qué significa eso? O sea, dar patadas contra algo agudo. Eso significa. Está tomando la idea, obviamente, de los bueyes que en aquel entonces araban, y cuando no querían avanzar, con una punta, con una especie de lanza, les empezaban a apresurar para que hagan su trabajo. Y cuando ellos daban cosas, pateaban y se topaban con esa lanza. Entonces eso es lo que pasa. Cuando ellos atacan al pueblo de Dios, en realidad están dando cosas contra el aguijón. O sea, no se van a salir con la suya. Y de hecho, cuando ellos nos van a querer perseguir, y de hecho ya nos van a perseguir seguramente, pero eso no va a pasar mucho. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que la próxima profecía que tiene que cumplirse es el arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada y obviamente el mal recién se va a desatar en su plenitud. Ahora obviamente sabemos que estamos en el principio de los dolores, ¿no? O principio de dolores. Muy bien. Entonces ahí dice también que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Entonces a veces al parecer los que hacen iniquidad son fuertes y tienen las de ganar. El salmista se preguntaba si el pueblo de Dios fue abandonado para los necios y corruptos de este mundo, para aquellos que a Jehová no invocan. Pero obviamente eso no es así. Cuando dice como si comiesen pan, por ejemplo, con poco remordimiento o pesar, y con mucha avaricia y deleite y constancia también, como solían comer la carne. O sea, así atacan al pueblo de Dios. Y dice, y a Jehová no invocan.
La falta de oración es, por supuesto, un ateísmo práctico. Entonces, obvio, pues el incrédulo, ¿cómo va a invocar a Dios si no le quiere conocer, si le niega? ¿Entiendes? Y alguien dijo, ¿no? Solamente se niega lo que existe. ¿Entiendes? Entonces, cuando están negando que Dios no existe, en realidad están aceptando que Él sí existe. ¿Entiendes? Porque si no existiera, entonces, ¿cómo puedes negar lo que no existe? A veces es un poco chistoso, ¿verdad? Y también dice en el versículo 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Entonces, después de hacer la pregunta, el salmista ahora contesta con gran sabiduría. Los que hacen iniquidad parecen fuertes y confiados, pero en realidad están temblando de espanto debido a que no pueden borrar en su conciencia de que Dios está con la generación de los justos. O sea, ellos en el fondo saben que nosotros tenemos a Dios. Y ellos, a través de la historia, hemos visto que el pueblo de Dios ha sido perseguido, por ejemplo, por el Imperio Romano. Cuanto más perseguían al pueblo de Dios, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios se multiplicaba más y el Imperio Romano se deshacía más. Y lo mismo pasaba en China en los tiempos de Mao Zedong. ¿Qué pasó? Mao Zedong tomó el poder en 1949, ¿verdad? Y allí, hasta ese entonces, había una obra misionera grande. ¿Entiende? Ya sabemos, había un misionero inglés, no me acuerdo en este minuto su nombre, ¿verdad? Pero famosísimo este misionero. Entonces el evangelio había crecido tanto. ¿Y qué pasó? Ellos tomaron el poder y empezaron a perseguir a las iglesias. Y obviamente las iglesias empezaron a hacer iglesias clandestinas. Y las iglesias crecieron tanto en la China comunista. O sea, el comunismo puede tomar el poder, o los ateos pueden llegar al poder, pero eso no significa que van a borrar el pueblo de Dios. Entonces, ¿y por qué odian al pueblo de Dios? Obviamente porque saben que hay un poder especial con ellos. Entonces, en otras palabras, cuando dice Dios está con la generación de los justos, a ellos, a los incrédulos, se les apodera un pánico de terror. Ellos temieron, ¿verdad? Un terror, se apodera de ellos un terror horrible, misterioso. ¿Entiendes? Muy bien. Versículo 6 dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. El salmista aquí lo que anuncia es a los que hacen iniquidad. Pueden obrar en contra del pobre o del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, en Dios tiene un refugio. Dios es nuestro refugio. Dios es el que pelea por nosotros y ellos jamás van a tener éxito. Y si ellos nos persiguen, todo lo que pueden hacer, ¿qué es? Quitarnos la vida, pero el quitarnos la vida simplemente es la puerta para estar en la presencia de Dios, punto. O sea, de todas maneras, no sé, nos quiten la vida o no nos quiten la vida, nosotros tenemos las de ganar. Entonces por eso dice ahí que, ¿cómo se llama? El refugio del pobre es Dios. Muy bien, vamos a ver también ya, en segundo lugar, el deseo de la salvación del Señor. Versículo 7, que dice ahí, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, vamos a ver un par de cosas acá, o tres cositas nomás acá ya para terminar. Cuando dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. El salmista sabía que el Señor era el refugio de su pueblo y que los que hacen iniquidad jamás ganarían. Pero aún eso era difícil de ver en su momento, así que el salmista expresó su gran anhelo de que Dios traería la victoria y la liberación que él había prometido a su pueblo. Y cuando dice también, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. No está hablando del cautiverio de Babilonia, ¿no? Aquí está hablando en el sentido general, hablando de cualquier tiempo o situación donde el pueblo de Dios fue oprimido y atacado, aplicándolo a nosotros igual, ¿no? A nosotros, ¿quién nos va a librar, por ejemplo, de este mundo perverso? Dios. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Y finalmente dice ahí, y se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí obviamente, como dijimos, el que escribe este salmo es David. Él obviamente está viendo la liberación venidera y llama al pueblo de Dios a estar alegres en consideración al evento. O sea, es como nosotros. Nosotros, ¿qué estamos esperando? En el libro de, voy a leer el libro de Tito capítulo 2,
versículo 13, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer Tito 2:13, cuando dice acá, aguardando, nosotros vamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, lo que está pasando, ¿no? El pueblo de Dios debe estar alegre, dice, ¿por qué? Porque viene la salvación a ellos. Para nosotros igual viene la salvación. Estos son, como hemos visto, principios de dolores. Eso quiere decir que vienen cosas peores. Va a venir el anticristo y todo eso. Pero antes de que este sujeto entre en escena, el pueblo de Dios va a ser quitado. Porque el pueblo de Dios, donde mora el Espíritu Santo, no puede estar en el mismo planeta junto con el anticristo, que es el agente de Satanás. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos gozarnos en el próximo evento que se nos viene. ¿Cuándo es? No sabemos. Puede ser mañana, pasado mañana, al próximo mes o al próximo año, no sabemos. Pero lo que sí podemos decir es que está más pronto de lo que nos imaginamos. Entonces, para concluir, Salmo capítulo 14, entonces, está hablando del hombre caído y un Dios fiel. Entonces, hemos visto las características del hombre caído. El hombre caído es necio, y la necedad no es un asunto del intelecto, sino es un asunto de la moral. Eso es lo que está definiendo ahí, ¿entiendes? Porque cualquiera que es la honestidad intelectual, ¿a qué te lleva? Simplemente te lleva a que hay Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos científicos que creen en Dios, no en la Biblia, sino ellos creen en un Dios. Ellos saben perfectamente que todo lo que hay en el universo ha sido hecho por una mente suprema. Entonces tú puedes hablar con ellos te dicen, no acepto la Biblia, pero sí estoy convencido de que hay una mente que ha creado todas estas cosas. Entonces, ¿y ellos por qué llegaron a esa conclusión? Porque hay una sinceridad intelectual. Pero los demás, ¿por qué no llegan a esa conclusión? Simplemente porque es un problema de la moral, o mejor dicho, ellos quieren vivir en la inmoralidad. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, ese es el hombre caído. Y hay un Dios fiel. Y ese Dios fiel, ¿qué hace ese Dios? Ese Dios fiel, primero, quiere el bien para los hombres. Por eso dice, Dios es el que busca al hombre, no es el hombre que busca a Dios. Por eso la salvación empieza con Dios. Por eso Dios es el que envió a su Hijo Jesucristo, porque Él planeó desde antes aún de la creación, el plan de salvación, ¿verdad? Entonces, cuando Dios envió a su Hijo, cuando Dios dio la oportunidad, muchos hombres aceptaron a Él como su Salvador personal y se constituyeron en su pueblo. Ya ese pueblo es que este Dios fiel lo va a defender, lo va a cuidar. Y eso es lo que pasa ahora. Amén. Entonces, en esta noche quiero terminar con algunas preguntas. Tal vez alguno que nos está viendo no cree en Dios. Como hemos visto, si no crees en Dios, simplemente Dios te dice que eres un necio, ¿verdad? Entonces, pero si tú crees en Dios, obviamente vas a ser un sabio. Eso es lo que en contraposición al necio, ¿quién es? El sabio. ¿El sabio quién es? El sabio simplemente es aquel que concibe que hay un Dios que existe y que a ese Dios hay que aceptarle como Salvador personal. Entonces, en esta noche esa sería la invitación. Si tú no crees en Dios, te invito a que pongas tu fe en el Señor. Y también para los hermanos, en esta noche, ¿cuál sería, con qué conclusión nos iríamos? Y como dice acá, tenemos un Dios fiel que siempre nos va a cuidar. Tenemos un Dios fiel que siempre nos va a proveer. Y hemos hablado con muchos hermanos en este tiempo de pandemia. Ellos hablan de cosas increíbles, de cómo Dios los está cuidando. Aún nosotros, nosotros tenemos problemas de salud en mi familia. ¿Y quién nos provee las medicinas? Y las medicinas son costosas. Nos las proveen Dios a través de personas buenas, a través de hermanos. Nos falta alimentos y todas esas cosas. Oramos a Dios, igual, Dios nos provee a través de hermanos. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros y gracias por mostrarnos, Señor, que las características del hombre caído y también, Señor, sobre un Dios fiel. Tú eres un Dios fiel y te agradecemos por ello, Señor. Damos gracias porque tú siempre estás pendiente de nuestras necesidades, siempre estás pendiente de nuestros problemas, siempre estás listo para ayudarnos. Y aun cuando permites en nuestras vidas cosas difíciles, Señor, no es porque tú nos has abandonado, sino simplemente es porque tú estás trabajando a través de ellas para forjar nuestro carácter, Padre Celestial, y llevarnos a ser
maduros espiritualmente, Señor. Y te agradecemos por todo ello y te rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen en esta noche o usando este tiempo de pandemia, tú puedas quebrar sus corazones y mostrarles, Señor, que tú tienes el control de todo. Te agradecemos por ser bueno con nosotros y te rogamos una vez más que tú bendigas a tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga mucho y nos vemos el martes a las 8:30 de la noche.